Buenos días. Estamos desde nuestra iglesia Centro Evangélico Emanuel, un domingo más que traemos la palabra del Señor. Es un privilegio, de verdad, poder compartir con los que están presentes y con los que nos escuchan. Hoy tenemos un día muy especial, no solamente porque venimos a adorar a nuestro Señor y a escuchar tu palabra, sino también porque celebramos a todas las mamitas. Aquí en Costa Rica se celebra el 15 de agosto y aquí entonces en nuestra iglesia lo vamos a celebrar hoy con una palabra que el Señor manda dedicada a las mujeres y también a los hombres, es decir, a la familia, porque gracias a Dios ha nacido en el corazón del Señor. En Génesis 1, Él lo estableció así, ¿verdad? Que por medio de un hombre y una mujer se establecieran las familias en la tierra. El título del mensaje de hoy se llama El andar que agrada a Dios. Y para poder entender un poco, y ya lo sabemos a través de la palabra, qué es lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Yo traje un personaje, un símbolo que la Biblia usa de valentía, de determinación, de fuerza. Y me imagino que ustedes saben que todo lo que está escrito en la palabra tiene un propósito. Y cuando el Señor utiliza figuras, animales, hombres, los utiliza para que nosotros vayamos entendiendo cómo hizo Jesús con las parábolas, ¿verdad? Entonces, el versículo de hoy, vamos a irnos a Génesis 49, 9 y 10. El andar que agrada a Dios. Entonces, tenemos nosotros un versículo que dice Génesis 49, 9, 10. Entonces vamos a utilizar la figura de un león para poderle darle vida a este mensaje y para que lo podamos entender con más claridad. Entonces, cuando ya nosotros nos hablan de un león, nosotros ya no pensamos en poder, en realeza, en dominio. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos quiere dar a entender a través de este animal a nosotros? Porque hay muchos animales mostrados en la Biblia, pero sin embargo, este animal, el león, tiene un símbolo. ¿Se puede sentar? Perdón. Ahora vamos a leer el capítulo sentaditos, no se preocupen. Tiene una simbología muy grande, tanto para el pueblo de Israel y también para nosotros. Entonces, cuando nosotros pensamos siempre en la figura de un león, pensamos siempre en fiereza, en valentía, en determinación, y por algo el Señor llega y escoge a una tribu, específicamente la tribu que iba a llevar el liderazgo, no ahorita en Génesis, sino más adelante, años después, esta tribu iba a llevar el estandarte del león del rey de Judá. Entonces, vamos a leerlo y vamos a ir desmenuzando un poquito este capítulo, esos dos versículos, que hay mucho cerrado en él. Dice así, en el 9. Aquí, perdón, antes de leer voy a darles un contexto de lo que pasó antes, porque hablan a Judá. ¿Quién es Judá? Muchos lo conocen, ¿verdad? Hemos estudiado la Biblia, pero hay muchas personas que no saben a quién se refiere, quién es Judá. Bueno, está su padre muriendo, Jacob, está ya en su lecho de muerte, y él empieza a bendecir a sus hijos de acuerdo al orden de nacimiento. Judá aquí ocupa el cuarto lugar. Hay un primer hijo que se llama Rubén, que está en esa misma profecía, en esa misma bendición, en el 49:1, empieza a hablar de Rubén, empieza a hablar de Simeón y empieza a hablar de Leví. Sin embargo, de esos tres hijos que le tocaba a él, al primero a Rubén le tocaba la primogenitura. Rubén no la logra por un comportamiento que él no tuvo agradable a su padre y mucho menos a Dios. Pierde la primogenitura a él, le toca a los otros dos hijos de Lea, porque era un orden de nacimiento, y Lea tenía otros dos hijos que eran Simeón y Leví. Ellos tampoco logran llegar a tomar esa primogenitura. Entonces, aquí cuando ya empieza en el 9, ya empieza a hablar en el 8, ya empieza a hablar de Jacob, de Judá. ¿Quién era ese Judá? Judá fue un hijo de Jacob. Hizo cosas también muy desagradables a los ojos de Dios, pero hizo cosas que lo hizo llegar a tomar esta parte que el Señor le da aquí como una profecía. Entonces vamos a leerla. Dice ahí el 9. Cachorro de león Judá. Ya saben que está hablando a su hijo, ¿verdad? Cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león.
así como león viejo que no despertará. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán dos pueblos. Entonces, ahí está él nombrando en la figura de un león a una tribu que está emergiendo. Todavía no se han formado las tribus hasta que lleguen al desierto después, pero aquí Jacob ve en sus hijos, por todo lo que han hecho, el potencial y los ve en bendición. Entonces, Jacob, Judá aquí está recibiendo una bendición, pero todavía él no va a llegar a ver que esa bendición va a ser para una tribu, que esa tribu es la que va a llevar el estandarte. De hecho, esa tribu es que cuando en el desierto se forman y se hacen las 12 tribus, siempre que se levantaba el tabernáculo y ellos tenían que empezar a caminar sobre el desierto, esa tribu iba de primera. Es decir, lo que estaba diciendo, él va a llevar la autoridad. Él va a llevar, que él va a llevar la imagen. Entonces, aquí está el Señor estableciendo que esta tribu que se vio formar iba a llevar un nombre. Entonces, pero cuando dice aquí, hasta que venga Shiloh, ¿verdad? ¿Quién es Shiloh? ¿Y por qué dice ahí que le van a dar un cetro? Dice, ve lo que dice, no será quitado el cetro de Judá, es decir, no le van a quitar la autoridad a Judá hasta que venga a quien le pertenece ese cetro. Shiloh significa eso, a quien pertenece, a quien se le dé obediencia. Entonces, ¿a quién se le dé obediencia? ¿Quién está detrás de esa figura de un león? Jesús. Hasta que venga Jesús, ese cetro no iba a ser quitado a Judá, porque ustedes saben que Judá es una de las tribus que a pesar de todo lo que se vivió en el desierto, lo que se vivió viviendo en tierras de Canaán, lo que se vivió en el cautiverio de Babilonia, ellos sobrevivieron. Pero hoy, ¿quién está? No está la tribu Judá, ¿verdad? ¿Y quién está? Está legislando Jesús. Ese fue al que, ahorita por eso es que dice que se congregarán los pueblos. Nosotros somos parte de ese pueblo. Nosotros somos parte de ese pueblo. Entonces, es una profecía muy linda y encierra muchas características bonitas que nosotros podríamos traerlas a nosotros. Pero como el tema de hoy es entender cuál es nuestro propósito, así como vamos a entender cuál es el propósito del león, cuál es la imagen del león. Hay una imagen, Pablo, si quiere me la pasa, Pablo. Dice sí, Proverbios 30 y 30. ¿Qué dice ahí? El león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Entonces, vemos la figura de un león. Aquí, ¿cómo se le conoce al león? ¿Como quién? El rey de la selva. Pero el león es más grande que un elefante. El león no corre más que un guepardo. Pero el león tiene una identidad y el león se hace establecer como el rey de la selva y los animales lo saben. Y dice que el león tiene algo que no tienen los demás animales. El león es determinante. ¿Qué dice ahí? No vuelve atrás. No vuelve atrás. Y el león es fijo. Igual es el llamado nosotros como familias. Nosotros somos papás, somos mamá. Los que son papás saben que son papás. El que sabe que mamá es mamá. Eso nosotros no lo podemos quitar. No podemos, ya no quiero ser mamá. No, es algo que elegimos nosotros y es determinante y es importante para nosotros entender que si hemos tomado esa responsabilidad, no podemos echar atrás. Porque en nosotros está la vida de nuestros hijos. Y en el león, así como el león es determinado a que no echa para atrás, y él es el león es una figura que protege, que cuida, que cuida. Entonces, cuando nosotros lo vemos en la Biblia, que está mencionado muchas veces, así como está mencionado las ovejas, está mencionado, pero el león 121 veces está mencionado en la Reina Valera y está mencionado montones de veces en los imperios que han existido. En el imperio babilonio, si ustedes van, por ejemplo, y buscan en el Google y empiezan a buscar diccionarios, ustedes ven aquellas paredes con leones, ven aquellas tapices con leones, porque para los imperios los leones representaban autoridad, tenían una imagen para ellos que decían, nosotros somos los que gobernamos, tenemos la fuerza con nosotros. Entonces, para muchas naciones el león era importantísimo. Entonces, por eso es que cuando el Señor establece a esta figura de león como el león, la que va a llevar adelante, es porque también eso se le va a llamar a Jesús, el león de Judá. Y Jesús ha sido determinante en su propósito. Jesús, él desde antes de la fundación del mundo,
Él sabía que Él tenía que llegar a morir por nosotros. Entonces, es determinante. Y así nos pide el Señor a nosotros que seamos determinados en lo que estamos haciendo, en lo que Él nos llamó. Somos creados, ¿para qué? Para buenas obras. Así fue hecho Jesús. Y así lo ha hecho Jesús. Entonces, cuando nosotros vemos esa cosa tan bonita, ¿verdad? Lo que representa el león es un llamado a nosotros. ¿Nosotros qué representamos? Si somos a imagen de Cristo, también tenemos la capacidad de ser determinantes en lo que hacemos. Pero determinantes y hacerlo como lo hace el león. ¿Cómo camina el león? Por eso la prédica se llama, perdón, no se las había dicho, el andar que agrada a Dios, ¿verdad? El león camina creyendo y sabiendo de que él no tiene temor y los animales le respetan a él. El león ruge, los animales entienden que ahí está el rey y el león ruge y la leona lo entiende y el león ruge y sus cachorros lo entienden y el león de Judá ruge y nosotros tenemos que entenderlo. Entonces, cuando nosotros vemos las características del león, hay muchísimas bonitas, pero hola, mi amor. Entonces, ahí está mi hija, una sorpresa muy linda para mí. Disculpen. Este, entonces, cuando vemos este personaje de león, vemos unas características que nosotros tenemos que rescatarlas. Hay muchas, pero unas características del león es fuerte y es reconocido entre los animales. Otra característica del león es que el león es el único felino que vive en manadas, que es social, es decir, tiene una familia que cuidar. Los guepardos no son así, ni tampoco los pumas, ellos son solitarios, pero el león tiene algo que no tienen los demás felinos. Él tiene una manada y en esa manada se vive en sociedad. También tiene un rugido potente, como les decía anteriormente, ¿verdad? Él ruge y dice que su rugido alcanza hasta 8 kilómetros. Entonces, imagínate lo que es que escuche usted, que ruja y que usted lo escuche, y ese rugido tiene un propósito. Entonces, tenemos que saber que también nosotros, cuando rugimos, tiene que tener un propósito. No rugimos porque nos da la gana, porque me enojé. No, rugimos porque hay un propósito, y el propósito tiene que ser el Señor. Dice que Jesús, cuando hablaba como quien tiene autoridad. Entonces, nosotros tenemos autoridad, pero la autoridad no tiene que hacernosla notar por medio de gritos ni por medio de humillaciones a las demás personas. Entonces, otra cosa que tenía el león es que dice que tiene un caminar imponente. Él camina y deja huella. Camina y deja huella. Y tiene una característica muy bonita en sus huellas porque tiene como unas siliconas. Y entonces, ese tipo de huellas no deja que su casa se dé cuenta que él está cerca. Entonces, es un animal que es sabio, que es prudente, que espera con paciencia, porque los demás animales, en su impaciencia a veces van por un impala o por un antílope y no pueden cazarlo. Pero también el león puede ver en la oscuridad más que nosotros. Y por eso es que ellos cazan de noche también. Tienen algo entonces muy característico del león. Ahora, nosotros Dios nos manda a que nosotros podamos ver en la oscuridad. Nosotros podemos ver en la oscuridad. ¿En dónde vivimos nosotros? En un mundo caído, en un mundo de tinieblas. Entonces podemos ver en medio de la oscuridad. Entonces el león tiene características que tenemos que tomarlas para nosotros. Entonces, cuando vemos esto, que el Señor lo toma para su tribu, cuando el Señor lo dice, bueno, esta es el cachorro de león, va a emergir apenas, pero después se va a hacer un león grande y dice, ¿y quién lo va a despertar? ¿Quién le va a quitar a él esa confianza que tiene? Si para eso está él hecho león, él tiene una identidad que no se acerca a nadie a león. Y no sé si ustedes han podido ver un león físicamente, pero usted lo ve, lo podemos ver fuera, pero acercarse yo creo que ninguno, porque él impone autoridad y él no tiene que estar asustando, nada más sabemos que es el león de la selva y eso lo saben los animales por instinto. Vamos a ver aquí, cuando dice que el león es fuerte, vamos a ver dos personas que fueron valientes en cuanto a determinación.
que no les importó renunciar a un pasado para ser valientes. Entonces vemos en el caso de Ruth, vemos, dice, que Ruth demuestra, ¿verdad?, la valentía. Cuando en el 1:16 dice, Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces, vea qué hermoso. Hay que ser valiente y determinado para seguir a Dios, ¿verdad? Esta mujer vivía en un mundo que era totalmente pagano, sí vivía la idolatría, pero ella conoce a su suegra se regresa y ella dice, yo lo voy a seguir y tu Dios va a ser mi Dios. Y la suegra todavía le despide y le dice, no, váyase, regrese. No, donde usted vaya yo voy. Entonces ahí movemos el carácter de una mujer, el carácter de una mujer que dice, yo voy a seguir ese Dios. Así es, la voy a seguir porque no sé nada de él. ¿Y quién es Ruth? Si ustedes saben, la hemos predicado muchas veces, una mujer que alcanza la gracia de Dios y por medio de ella viene la genealogía del León de Judá, de Jesús, ¿verdad? Vemos otra persona, ya sería un hombre, ¿verdad? Para los que están hombres aquí, jóvenes y adultos, dice Daniel 1:8. Daniel dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. ¿Quién era Daniel? Un joven, usted lo sabe, ¿verdad? Un joven que fue llevado cautivo, estaba en otra tierra, que era lejana a su pueblo, pero aún así él decidió mantener su identidad. ¿Cómo es el león? El león mantiene su identidad. Igual es Daniel, en este momento él propuso. Entonces, una mujer que llega y dice, yo renuncio a lo que era. Un hombre que determina y propone en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Pero vamos a ir a Corintios 16:13. También en Corintios 16:13 nos dice, velad, estad firmes con fe, portaos varonilmente y esforzados. Ahí hay palabritas que dice, velad. Velad, ¿qué hace el león? El león, el trabajo del león es vigilar, es estar cuidando su manada. El león lo caza, la que caza son las leonas. Él está vigilante. Después dice, también portados varonilmente, que es, tenemos que siempre estar atentos y no solamente es estar velando, sino tenemos que ser valientes. Varonilmente, cuando el Señor habla varonilmente, siempre es sacar la identidad que tiene el que es cristiano. Y donde dice esforzados es las obras. Tenemos que siempre estar haciendo las obras dignas de ¿quién? De aquel que nos llamó. Las obras dignas que Jesús nos ha dado, ¿verdad? Entonces, ahí vemos la parte del valiente de un león. Pero también vamos a ver la otra parte que les había hecho a ustedes, que dice que los leones viven en sociedades, viven en manadas, que no lo hacen todos los felinos. Entonces, ¿qué es una manada? Es un grupo de leones conformados por leonas y por el rey león, ¿verdad? Y por sus cachorros. Entonces, hay algo muy lindo que si nosotros lo traemos y lo comparamos a nosotros como mujeres, como hombres, como hijos pequeñitos, como jóvenes, como Mao que está aquí, tenemos un papel importante, un rol muy importante en la iglesia, en nuestra familia, pues lógico, ¿verdad? Pero como iglesia tenemos un rol muy importante y esta manada de leones tenemos que nosotros ver qué representan cada uno. Bueno, el león, habíamos dicho, protege, su presencia, su identidad hace que la familia esté segura. Pero la leona dice que es la que caza el alimento, la leona protege también a sus cachorros, la leona les enseña, la leona les instruye, porque hay un comportamiento muy lindo en la leona, ¿verdad? Cuando la leona caza, ella viene y trae el alimento, pero el alimento el primero que come, ¿quién es? El papá león. Después, ¿quién come? La leona. Y ese orden parece raro, pero yo diría, no, primero come mis hijos. En mi caso, yo prefiero que coman mis hijos. Pero la leona dice que ella, espera, que ella come después del león, porque el león tiene que alimentarse, porque el león no es que patrulla sentado, no, el león dice que duerme mucho, pero él también tiene que salir a patrullar y rugir para para determinarle a sus enemigos, este es mi territorio, no se acerque. Pero la leona tiene que asegurar que ese león esté fuerte, porque en un ataque él los va a defender. Entonces, la leona come después
Y después los cachorros comen de último, pero los ven. Entonces, la leona está enseñando un comportamiento. Le enseña a sus hijos a tener paciencia. Le enseña a sus hijos que eso que queda, que lo que queda lo último son huesitos pelados y todo es, afilen sus dientes. Afilen sus dientes porque ustedes van a ser potentes cazadores. Entonces, hay un comportamiento muy lindo. Nosotros somos, más que decir y predicar, nosotros somos los que activamos con nuestro comportamiento la vida en familia, la vida en la iglesia. Entonces, aquí cuando la leona deja por último a los cachorritos, les está enseñando que van a tener que defenderse después solos, ¿verdad? Porque ellos son felinos y el felino no solamente es un felino, es un carnívoro. Entonces ellos van a tener que enfrentar su vida. Más adelante, ¿verdad? Pues quedarán solo las hembras, porque la vida de los leones es muy bonito, ¿verdad? Pero hay después un desprendimiento donde los leones machos tienen que retirarse y se quedan solo las hembras. Después vemos también en la vida de las leonas, vamos a leer Proverbios 31, 25, 26, para que vean lo paralelo que es esto con nosotras las mujeres. Dice Proverbios, fuerza y honor son sus vestiduras, se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Aquí lo que está hablando es que la leona está enseñando. Con el comportamiento de ella, enseña, con su rugido se enseña. ¿Y qué dice de nosotros? En el caso de la mujer virtuosa, que sabemos que el Proverbio 31 se lee todo el tiempo y el Día de las Madres lo sacamos mucho, ¿verdad? Y es hermoso porque habla de aquella mujer en el cual su marido se va confiado porque ella le trae riquezas, le trae bien. Pero ¿cuál mujer es? La mujer virtuosa. El hombre puede irse confiado porque aquella mujer que es virtuosa, porque la que la ha hecho virtuosa es Dios, puede irse confiado. Pero dice que ella no le trae pérdida, le trae ganancia. Y la ganancia de un marido es que su esposa puede estar al tanto de sus hijos, de su casa, y ella dice que no come el pan de balde. Vea, yo soy una que yo agradezco tanto y se lo digo a mi hijo Pablo. Yo tengo tanta alegría cuando yo sé que mis dos nietas están con Meli. Yo estoy feliz, ¿por qué? Porque sé que ellas no van a carecer, no solamente de alimento, de comida caliente, que eso es muy importante, sino de testimonio. Entonces, cuando vamos a Proverbios 31, 25, 26, yo lo tuve que resumir, ¿verdad? Porque si nos ponemos a leer el Proverbios 31 nos daría todo el día, ¿verdad? Pero ahí dice que la ley de clemencia no se aparta de su boca. Entonces, nosotros, ¿qué es la ley de clemencia? Hablar bien, hablar la palabra. Cuando tenemos que decir las cosas, decirlas con mansedumbre, sin ofender. Los hijos ven todo eso, ven como nosotros nos comunicamos. Entonces, más que predicar es ejemplificar lo que hacemos en nuestra vida y en nuestra casa, ¿verdad? Después dice el 22:6, dice ahí, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y ahí se refiere a un niño, en el caso de nosotros que tenemos niños, pero en una iglesia joven, en una iglesia que llegan gente que es nueva, ¿verdad? Que llegan nuevos convertidos, hay que ayudarles también, hay que instruirlos. Eso hace también la manada de los leones. Y después también nos dice Eclesiastés, vean lo que dice, vamos en bueno, sí, en el 11:14 dice, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en multitud de consejeros hay seguridad. Vea, cuando nosotros entendemos el rol de la manada, ¿verdad? Entendemos también el rol de nosotros en la familia. Entonces, hay que saber que si nosotros vamos a hablar y a dar consejos, el consejo tiene que venir de la palabra. Pero dice que hay que la multitud de consejeros, ¿qué hace la leona? Instruye, cuida. En su manera de comportarse, la leona le está diciendo a ellos, hay un orden jerárquico. Se enferma alguien, en la manada de los leones, ¿sabe qué hacen los leones? Los leones padecen de una enfermedad, porque como ellos son cazadores, ¿verdad? Ellos padecen de una enfermedad que se llama babiosis y el distemper. Eso se da porque los animales que ellos cazan tienen garrapatas y ellos se van enfermando. ¿Sabe qué hace la manada? La manada se detiene. Bueno, podemos caminar a este ritmo. Hay uno enfermo, hay uno debilitado en nosotros, tenemos que bajar.
las revoluciones y empezar a ver a aquel que está enfermo. ¿Y eso qué no ven? Los leoncitos. Ellos van viendo que la vida en familia es importante. Y eso es porque después ellos van a ver que eso es lo que hace mantener las generaciones de leones. Y ese comportamiento se va a enseñar después, instintivamente, lógico, no hay una regla escrita para la vida de los leones, pero instintivamente ellos lo hacen. Entonces, cuando vemos eso que dice que donde no hay dirección caerá el pueblo, entonces nosotros como iglesia sabemos que estamos para ayudar, que estamos para aconsejar. Hay muchas personas que nos necesitan. Hay gente, no, tal vez no están en la iglesia, pero hay gente que nos llama por un consejo, hay gente que nos llama porque están desesperados porque se quieren matar, más en este momento. La gente ha entrado en un momento de confusión que la gente está desesperada. Entonces, ¿para qué está la iglesia? ¿Para qué están las familias? Para ayudar, porque no todas las familias están bien y no todas las iglesias están bien. Entonces, donde hay donde está la palabra de Dios, hay sabiduría. Después nos dice, hablando de la manada, ¿verdad? En Eclesiastés 4, del 9 al 10, dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren el uno, el otro, si cayeren, el uno lo levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Entonces, nos está llamando a la unidad, tanto la unidad de nosotros con Dios, como a la unidad de nosotros en familia, como la unidad de nosotros en iglesia. ¿Por qué? Porque solos, ¿qué dice ahí? ¿Quién lo va a levantar? Hay gente que usted la llama vea, yo a una persona la llamé y le dije, vea, vamos a celebrar el Día de las Madres, no sé qué, me acompaña. Yo le aviso y yo sé que está pasando la mal, pero ahí sola, ¿cómo va a poder? ¿Cómo va a poder? ¿Y cómo podemos nosotros eh, obligar a alguien? No podemos obligarlo. Sería orar para que el Señor le ayude a esa persona a entender que necesita ayuda. Entonces, vamos viendo, ¿verdad? Que es muy importante para nosotros entender cuál es nuestro rol como mamá, como hermana, como hija, como parte de una congregación, como parte de una sociedad, como parte de una familia. También tenemos el siguiente versículo que dice ahí que preservaban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Es indispensable que entendamos que nosotros somos quienes bendecimos a nosotros mismos. Somos una comunidad. ¿Cómo hacen los leones? Los leones viven en comunidad y ellos están preservando sus generaciones por la manera que ellos viven. Entonces, es muy importante entender que se ocupan las oraciones, que se ocupa el partir el pan, el compartir lo que Dios nos ha dado. ¿Ah? Porque hay momentos, nosotros porque uno puede ahora, pero había momentos en que nos tocó a nosotros ser bendecidos por otras personas. Entonces, eso es así, así se mantiene las familias y así se mantiene el pueblo de Dios, llevando las cargas unos con nosotros. Que dice un versículo que dice, sobrellevar las cargas unos con nosotros. También nos dice, rían con los que ríen y lloran con los que lloran. Ahora que ya me oraba por Jessica, las oraciones no cesan por ella, porque yo entiendo el corazón de Yami porque ella es madre, yo soy madre y sé que esa mujer quiere estar con sus hijos. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Orar y decirle, Señor, Señor, deseamos de verdad su restauración, pero siempre tenemos que orar como hizo Jesús, Señor, más se haga tu voluntad, ¿verdad? Que es perfecta, así como hace Dios las cosas, es perfecta. También, es interesante también leer eh, esta que dice Gálatas 6:2, sobrellevar las cargas los unos con los otros y así cumplir la ley de Cristo. Yo sé que a uno le dicen, por las obras nadie se salva, pero nosotros somos llamados para hacer buenas obras. Entonces, lógico que si yo veo que alguien está necesitando, yo tengo que activar esa fe en qué? En acción. Y cuando yo activo esa ley en acción, ¿qué estoy haciendo? Haciendo la voluntad de Cristo. Y aquí en Romanos 15:1 dice que así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces, en la figura de los leones que vemos nosotros, cuando ellos paran el recorrido, cuando ellos dicen tenemos que quedarnos y empiezan las leonas a lamer a aquel que está enfermo, lo que están haciendo es curarle. Entonces, nosotros tenemos que entender
que hay momentos en que nuestros hermanos están débiles. No todo el tiempo se está fuerte. Dependiendo, hay veces que cuando uno está enfermo, usted no tiene fuerza para hacer nada. Entonces tenemos que ir y ponernos a aquella persona y ayudarles, a ofrecernos. ¿Por qué? Porque no todo aquí cuando el Señor dice los que están débiles, y hay personas débiles en la fe también, hay personas que dudan. Entonces tenemos que estar siempre atentos. ¿Qué hace el león? El león está atento. ¿Qué está pasando por aquí? Estoy escuchando un ruido, igual nosotros. Entonces, esta parte tan bonita de lo que es la vida de leones nos llama a nosotros a reflexionar, ¿verdad? Y hay una característica, como les decía yo ahora a ustedes, que es impresionante, el rugir de león, 8 kilómetros de distancia. ¿Usted sabe lo que es escuchar? Yo no sé de aquí hasta dónde sería para poder calcular escuchar un león, pero ese león ruge, pero ruge con un propósito, ¿verdad? Como todo lo que Dios ha creado. Dios nos creó a nosotros con un propósito, al león con otro propósito. Él lo entiende, el león sabe para cuál es el propósito que lo hizo y ha establecido su modo de vivir así. Claro, ahora por muchas razones los leones se han extinguido muchísimo, ¿verdad? Muchísimos se han extinguido, pero todavía hay. Pero los leones tienen una característica de comunicación y ellos se comunican por medio de un rugido. Y aquel rugido puede ser que está diciendo, está el enemigo cerca, o yo estoy cerca, o puede decir a la manada, hay que empezar a caminar, ¿verdad? Entonces, es importante entender que nosotros también podemos rugir, podemos comunicar. Entonces, ahí en nosotros, en Joel 3:16, dice, y Jehová rugirá desde Sion. Ve qué linda la analogía que hace aquí. Dios se pone como un león. Y Dios, Jehová, rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y fortaleza a los hijos de Israel. Usted sabe que el rugido del león Dios lo utiliza muchas veces para dar a entender que viene juicio. Pero en este caso el Señor llega y dice, yo estoy rugiendo para traer esperanza a aquellos que están desparcidos para que entiendan que tienen que regresar. Entonces, el rugir de nosotros, ¿cómo tiene que ser? Un rugir de esperanza. Hay un rugir de esperanza. Nosotros vemos personas cristianas y no cristianas en depresiones, a gente que está desesperada. Entonces, traigamos esa esperanza por medio de ¿qué? La palabra. También nos dice ahí, también en Oseas, que todos esos son profetas menores. Y la palabra león se utiliza mucho porque ellos también la utilizaban demasiado. También lo utilizaban demasiado la palabra león. Entonces, porque para ellos era un tiempo de imperios. Entonces, aquí dice, Oseas, en pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Pero ese temblando es, vendrán obedeciendo, vendrán agradeciendo. Entonces, Dios se pone para que entendamos que cuando Él ruge, está diciendo, estoy hablándole a mi pueblo a través de la palabra. Y aquí donde dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová, el Señor, que no profetizará. Entonces tenemos a esa palabra que el Señor está diciendo es, yo les he hablado, y les he hablado, dice en Hebreos 12, y Jehová hablando desde todo el tiempo antiguo, nos ha hablado de muchas maneras, nos ha rugido de muchas maneras, para acá, para que entendamos que el bien está en Él. No sé si en la otra que viene, o fue que lo brinqué, ¿verdad? Hay un versículo muy lindo, tal vez lo busquemos. ¿Saben el otro? Ajá, así no lo leí yo. Este Nahum, ve qué lindo, como el Señor llega y habla de lo que, como viven los leones, ¿verdad? Dice que vive en una guarida, dice ahí. ¿Qué es de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones? Donde se recogía el león y la leona y los cachorros de león, y no había quien los espantase. El león arrebata en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas y llenaba de presas sus cavernas y de robos sus guaridas. Entonces está hablando de cómo es la convivencia de los leones en una guarida, quien le teme, el león está tranquilo, pero ahí sí está hablando de juicio. Porque esta palabra era para una ciudad que en los tiempos de Jonás había sido perdonada,
Y tiempo después volvieron a lo malo. Entonces, esta ciudad, Nínive, llega, ellos tenían como lema a los leones. De hecho, había un rey que se dedicaba a cazar leones. Entonces, este rey decía, si yo puedo matar a un león, que es el rey de la selva, ¿qué fuerza nos va a nosotros a derivar? Entonces viene la palabra de Dios y le dice, ah, bueno, ustedes son el león. El Señor les dice eso, ¿dónde van a estar ustedes cuando venga el juicio? Aunque tengan guaridas, aunque sean fuertes, y esa ciudad fue destruida. Entonces, ¿para qué es la valentía? ¿Para qué es la fuerza que tenemos? ¿Para qué Dios nos ha dado dominio? ¿Para lo malo, para lo bueno? Entonces, aquí cuando el Señor nos habla a nosotros es que hay un rugido de parte de Dios, que la palabra está expuesta, nos habla todos los días nos habla. Nosotros también la hablamos. Y como les decía ahora, la hablamos con nuestras conductas. ¿Cómo hablamos nosotros de la gente? La hablamos con amabilidad, nos humillamos. Es una manera de rugir. Entonces, es una lección de vida para que entendamos que hay un andar de león. ¿Cómo anda el león? Él no tiene que andar demostrándole nada a nadie. ¿Cómo caminó Jesús? ¿Cómo dice que caminó? Dice que caminó en humildad, en obediencia al Padre. Cuando tenía que abrir la boca, hablaba como quien tenía autoridad. Entonces, dice aquí en la parte ya donde dice el caminar, ¿verdad? Que el león tiene, él lo hace seguro, porque él sabe lo que él es. Igual es el cristiano. Si el cristiano sabe con seguridad que es cristiano, puede hacerlo seguro sin necesidad de hacer tanto aspaviento, sin lastimar a las personas, porque vemos muchas veces personas que son cristianas y nos duele que se maltraten a las que no lo son, ¿verdad? Porque no lo son. ¿Cómo se acerca uno a la gente? ¿Cómo dice el Señor? Que dice que con misericordia se corrige el pecado, con misericordia y verdad. No solamente con verdad, hay que aplicar las dos a la vez, ¿verdad? La misericordia y la verdad. Dice, otra característica que tiene el león, ¿verdad? Es esa parte que les decía yo a ustedes, ¿verdad? La humildad. Entonces, en Juan, mi primera en Juan 2:6, creo que es que está, ¿sí? Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él. Dice también Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. Entonces, ¿cuál es el llamado? Si Cristo es el león de Judá, lo vimos en la primera, ¿verdad? Que es el león de Judá, que llegó a ser el que mantuvo a las tribus de Israel, pasa el cetro, se le da el cetro a Cristo y ya Él vino aquí a la tierra a vivir en humildad y obediencia. Entonces, ¿cómo debimos de vivir nosotros? En humildad, en agradecimiento a Dios, pero también entendiendo que somos hechos para buenas obras. Y entonces el cristiano tiene que saber que tiene que tener una vida de humildad y de un sacrificio para las demás personas. A veces sí, es cierto, a veces la comodidad nos detiene, pero también tenemos que entender que los días son malos y hay gente que nos está necesitando y tenemos que sacudirnos un poquito y darnos por otras personas, ¿verdad? Entonces, esa es la parte del león. ¿Qué hace el león? El león se pelea y la leona también se pelea por sus cachorros porque ellos saben que tienen que mantener esa manada porque están en juego sus futuras generaciones. Y también la última que quería resaltarles es la parte de la capacidad que tiene el león de ver en medio de la oscuridad. Entonces, como les decía yo ahora a ustedes, ¿verdad? ¿Quiénes somos llamados a brillar en un mundo lleno de oscuridad? Pues nosotros, ¿por qué? Porque tenemos al que nos da la luz. Dice, yo soy la luz, dijo Jesús. El que vive en mí no vivirá en tinieblas. Entonces, si tenemos, como dice Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y también dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero la manera que nosotros podemos entender que Dios nos va a alumbrar es a través de su palabra. ¿Qué dice? Que es lámpara a mis pies su palabra. Yo sé inmediatamente, cuando yo conozco la palabra, yo sé cuando yo le fallo a Dios. Y a mí me da temor. Y yo le digo, Señor, perdóname. Perdóname, sí, Señor, sí. ¿Por qué? Porque esto es una lamparita que me alumbra en la oscuridad a mí. Entonces, es muy importante entender que vivimos en un mundo caído. Es muy importante entender que hay confusión.
Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos la gran ventaja que la palabra de Dios nos alumbra. Por eso es importante amarla. Por eso es importante deleitarse en ella. Por eso es importante, pierda el tiempo en la palabra. De verdad, ahí está mi hija presente, que de verdad me conmueve porque yo ni la invité a ella. El sábado fue que empecé, el viernes fue una noche, que empecé a hablarle a ella de esta prédica. Y le empecé a decir, mami, vea esto y eso y el otro. Y ella, sí, mami, ¿verdad que sí? Y vea, aquí está. Y entonces, es importante entender que nosotros brillamos, ¿verdad? Pero no es el brillo que el mundo quiere, es aquella parte que es, tenemos que impactar. ¿Impactar con qué? Con nuestra manera de ser, con nuestra manera de tratar al prójimo, con nuestra manera de tratar al niño. Hasta un niño, yo fui maestra de escuelita bíblica, ¿verdad, Jimita? Muchísimos años. Y yo me acuerdo que a mí me impactaba ver que las personas se saludaban y los chiquitos pasaban y no los volvían a ver. Y yo decía, ¿por qué no se bajan y los saludan? ¿Ah? Son dignos ellos también. ¿Por qué? Porque ellos están viéndonos. Así como el cachorro ve la leona, así nos ven ellos a nosotros. Entonces van creciendo en un mundo de cristiano tiene que ser soberbio, o a aquel no me interesa, o a aquel no lo saludo. No, somos un ejemplo vivo y tiene que brillar esa palabra. Entonces, cuando hablamos nosotros siempre de lo que es el león, representándolo en cómo ellos pueden cazar en medio de la noche, cómo se organizan ellos, cómo cazan los leones. Dice que son estrategas. La leona es la que caza, pero no caza sola, lógico, ¿verdad? La leona tienen una manera tan importante de cazar, ellos se hacen estrategias, ¿ah? Se ponen alrededor de la presa, cerquita, y la van rodeando, y cuando ya están listas, van sobre ella. Y eso no lo logran los felinos que andan solos. Más de una vez, cuando yo veo documentales, yo digo, ya se le fue, porque iba solito. Pero cuando van todas juntas, logran los objetivos. Y eso es lo que quiere el Señor que nosotros entendamos, que somos un pueblo, que pertenecemos a un solo cuerpo, que nos edificamos unos a otros, que nos necesitamos. Entonces, cuando vemos esta analogía de lo que es la leona, el león, para la familia, para nuestra vida propia, porque hay unos que no tienen familia, otros son solos, pero no son solos porque caminan con Dios y caminan con un grupo en una iglesia. Y es muy importante entenderlo de esta forma, ¿verdad? También hay un versículo muy lindo que dice que nosotros, dice ahí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que él anduviese. Entonces, el león lo sabe. El león sabe cuál es el propósito de él. El león vive con un propósito. Está determinado a que si se me aparece, claro, él no anda buscando peligro. El león vive por instinto cazando. Pero el león no se le va a poner a un grupo de elefantes. Jamás, porque él sabe que la delantera, ¿quién lo va a llevar? Los elefantes. Y él sabe convivir con los elefantes. El león sabe que cuando hay sequía, ellos pueden vivir cerca de los elefantes, pero ni nos acerquemos, porque un elefante aplaza a un león. Y más si es un montón de elefantes. Entonces, ellos saben convivir, no andan buscando el peligro. Pero el león sabe vivir con sabiduría, con prudencia, con paciencia, cuidando lo que Dios le ha dado. Entonces, si el león lo sabe, si el león sabe para qué fue creado él, para vigilar, para perpetuar una especie. Ahora, ¿para qué fuimos creados nosotros? Para buenas obras en Cristo Jesús. Él las preparó de antemano. La salvación, Dios la preparó de antemano. La familia, Dios la preparó de antemano. El que hoy seamos mamás, Dios lo preparó de antemano. El que hoy Fernando tenga una iglesia, Dios lo preparó de antemano. ¿Pero para qué? ¿Para jactarnos? No, para buenas obras en Cristo Jesús. Entonces tenemos que vivir en la vida tratando siempre de decirle al Señor, Señor, ayúdame a hacer buenas obras. Y las obras que son buenas son aquellas que agradan a Dios. ¿Cómo dice la palabra que vio Jesús? En humildad, agradando al Padre, en obediencia. Que Jesús hablaba verdad, sí, pero Jesús no se le encontró tratando de humillar a las personas. A las personas que él le habló fuerte, ¿quiénes fueron? Aquellos que se jactaban
de que eran hijos de Dios y que no lo eran. Entonces, ¿y a quién se le acercó Jesús? A las prostitutas, a los enfermos, a los leprosos que no podía tocar, a las prostitutas que no podía tocar, a los ladrones que no podía tocar. Entonces, Jesús siempre trajo ese rugido de esperanza. Ahora ese rugido lo tenemos nosotros. Tenemos que dar ese rugido de esperanza a la gente. Y la esperanza en nosotros está basada en que en la palabra. Y tenemos que saber que hay personas que lo necesitan. Entonces, para ir cerrando, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos una agenda, ¿verdad? Que cumplir ahorita, ¿verdad? Para ir cerrando, vamos a ver este versículo último, ¿verdad? Que dice ahí, huye el impío sin que nadie lo persiga. Mas el justo confiado, mas el justo está confiado como un león. Usted y yo, si hemos pasado por el proceso de la salvación, deberíamos vivir confiados en lo que somos, como un león, determinados a hacer las obras buenas que el Señor nos ha llamado. El impío, ¿por qué es impío? Porque no toma en cuenta a Dios, porque el impío en el momento que se arrepienta va a ser pío, va a ser lavado y purificado. Hoy el mensaje de esperanza, ¿cuál es? Que todo lo que tenemos nosotros, las capacidades que Dios nos ha dado, tanto al hombre como a la mujer y a la familia, nos ha establecido roles. Y los roles de nosotros es el hombre y la mujer, los hijos, la familia, que gracias a Dios existen las familias porque nació en el corazón del hombre. Pero tenemos que saber que tenemos que ajustarnos a esos roles que Dios nos ha dado. Y tenemos que saber que en Él nosotros podemos encontrar esta respuesta para los vacíos que nosotros tenemos. Porque si usted me hubiera preguntado a mí hace muchísimos años, yo no tendría lo que tengo ahora si yo no hubiera dado el giro de mis ojos volviendo a ver a Jesús, pidiéndole perdón. ¿Por qué? Porque yo vivía en un mundo de tinieblas, un mundo donde yo no tenía propósito, porque no lo había encontrado. Pero cuando ya yo estaba cansada y perdida de buscar la razón de mi existir, ya yo vuelvo mi mirada a la cruz y en la cruz yo encuentro la paz y en la cruz yo encuentro el perdón. Y ahí, desde ahí nace un, una regeneración de la Bene que era a la Bene que yo soy. ¿Por qué? Porque pasé de ser una persona impía a buscar a ser una persona pía, porque encontré en el Señor el perdón y el Señor me capacitó para que yo, a pesar de todo lo que yo he vivido, ¿verdad? Que ha sido muchas cosas en lo que tengo yo de vida, el Señor me ha dado la capacidad de vivir confiando. Como decía Génesis, que dice que ese león se encorva, se acuesta y dice que no despierta. Sí, sabemos que hay veces que tenemos problemas, pero ¿qué dice aquí? Vivirá confiado. ¿Por qué? Porque aquel que nos sustenta a nosotros tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado de nosotros. Él cuida de todo y nos pasan cosas que a veces uno no logra entender, pero tenemos que entenderlo todo. Hay veces que no tenemos que entenderlo todo, pero después vamos a entender un poquito, ¿verdad? Que hay cosas que pasan para que podamos entender la magnitud tan grande de lo que Dios es. Entonces, hoy a los que estamos aquí, el llamado es, ¿usted está seguro de que quiere vivir como el león? ¿O todavía no se anima? Porque hay que ser valiente. Hay que ser valiente como fue Ruth. ¿Qué dijo Ruth? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Ah? ¿Qué dijo Daniel? Yo no me voy a contaminar. Entonces, en nosotros está es determinarnos y decir, sí, yo quiero eso, yo quiero vivir bien. Y si no, ¿verdad? Estas promesas son para los que viven de acuerdo a la voluntad de Dios, a los que viven como Jesús quiere que vivamos, confiados en Él. Entonces, es un mensaje muy familiar, ¿verdad? Muy lleno de esperanza, pero también es un llamado al varón, porque es el Día de las Madres que estamos celebrando, ¿verdad? Entonces es para ubicarnos nosotros cuál es el llamado de nosotros las mamás, pero también a las que no son mamás. A las que no son mamás son parte de una manada. Son parte de una manada y nos necesitamos, nos necesitamos. Y queremos que crezcan. Los que son nuevos, ¿qué dice la palabra? Que soportados unos a otros llevar las debilidades. El que es nuevo necesita ser discipulado. ¿Para que crezca qué? En la palabra y vaya agarrando fuerza, como es el león, cachorro.
Y usted lo ve en los documentales y se pelean y están jugando, pero se están ejercitando. ¿Ah? Pero cuando ya llegan a ser grande y ya le sale aquella melena lo que está diciendo es, ya llegó a la madurez. No podemos seguir comportándonos como cachorros, como niños, cuando ya nosotros deberíamos comportarnos adultos, ¿verdad? Y luchar por lo que tenemos hoy, que es nuestra familia, y ahí es donde tenemos que dedicar primero, ahí adentro en la familia. Y después de la familia, a la afuera, en las iglesias, pero lo necesitamos. Entonces, este es el mensaje, ¿verdad? Que traigo para no solo las mujeres, sino es un mensaje de esperanza para los hombres, para los jóvenes como Mao, que entienda que se va a llegar un momento en que nosotros tenemos que poner a prueba, ¿verdad? Esa valentía que el Señor nos ha dado y que somos parte uno del otro. Entonces, si gustan, nos ponemos en pie y vamos a agradecer al Señor. Padre Santo, en esta hermosa mañana, Señor, estamos muy agradecidos contigo por la oportunidad que tú nos das de escuchar tu rugido, Señor, de escuchar tu palabra, de estar reunidos, de tener ese privilegio que poder congregarnos en libertad sin que nadie nos presione, Señor, sin sentir, Señor, la amenaza de la muerte, Padre, porque nos estamos congregando. Por eso te damos gracias, Señor. Te damos gracias por el grupo que estamos aquí, por el corazón, Señor, que cada corazón que está aquí, que tú le has hablado, a cada alma, Señor, que está aquí. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, porque siempre, cada día, Señor, nos despierta tu misericordia para alabarte y para glorificarte. Hoy tú has hablado, como dicen los profetas, con rugido fuerte, Señor. Has traído esperanza. Padre, pero sabemos que viene un juicio y como también decía el profeta, el Señor, no perdona también porque tú eres un Dios justo, aquel que no se inclina a ti, Señor. Por eso, Padre Celestial, te doy muchas gracias por tu palabra, porque nos bendices con ella. Ayúdanos, Padre, como hijos tuyos, como mujeres tuyas, como varones tuyos, como familias tuyas, a seguir edificándonos unos a otros, Señor. A buscarte de ti, a ofrecernos, Señor, a ayudar a aquel que necesita, a aquel que está débil, a aquel que está quebrantado, porque hay muchos, Señor, que hoy sufren, Padre, muchos dolores en su corazón, Señor. Y aquí estamos nosotros como un faro en medio de la oscuridad, Padre Celestial, para llevarles esperanza. Y ahí donde usted está, si me escucha a través de las redes sociales, decirle que hay esperanza en Cristo. Vuelva su mirada a Él, pídale perdón, créale que Él puede limpiarle, que Él puede restaurar su vida. Créale que a Él, en Él usted puede encontrar paz. Y como decía Efesios 2:10, que somos hechura de Él. Fuimos hechos en Cristo para manifestar obras, para que podamos llevar esa paz que decía Él que no la entiende el mundo. Gracias, Señor Jesús, por tu perdón. Gracias te doy, Señor Jesús, por tu amor. Y gracias te doy por todo, Señor, lo que tú nos has llenado de bien a cada uno de los que estamos aquí. Te bendecimos, Padre Celestial, y te damos la gloria a ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse y los que nos escuchan, decirles que los esperamos para el próximo domingo y que fue un placer tenerlos con nosotros. Dios les bendiga.